Si tenés sobrepeso o algunos kilitos de más y probaste de todo y no podés bajar, Lyme te recomienda la fórmula infalible. Spectro Patch, Thermogenesis y Sacianen Lyme, todos bajan. Y aprovecha que este mes el tratamiento sale la mitad de precio, mirá. Logré bajar 50 kilos. Bajé 45 kilos. Bajé 25 kilos. Bajé 55 kilos. Bajé 45. Bajé 25 kilos. Vos también podés bajar. Llama ya al 2-622-0115. Muy bien, retomamos entonces. En el bloque anterior teníamos algunos comentarios muy generales de nuestro invitado y una puesta a punto de Celso Cuadro. Señores, preguntas. Puede ser al invitado o comentarios entre ustedes. Sí, yo tengo algunas que a ver si Juan Carlos nos puede ayudar. Primero que soy honesto, no me termina de quedar claro cuál es la situación de los trabajadores. Porque yo tengo entendido que en nuestro país son precisamente los que siempre están en primero primer lugar de la fila. en la masa concursal. Y acá presumo como que la situación, a mí me queda esa sensación, es distinta. A lo mejor estoy entendiendo mal yo y ofrezco disculpas de antemano. Ese es un asunto que a mí me gustaría que se me diera algún tipo de respuesta. Y aprovecho de decir el otro asunto del que me acuerdo que cuando surgió acá todos, en un sentido o en otro, hacíamos especial hincapié, y tiene que ver con que en esta práctica, es decir, llevar dinero a una institución vinculada al sistema financiero, pero que no está legalmente aprobada para que recibir depósitos, da la sensación que por lo menos hay potencialmente dos delitos probables, ¿no? Uno, la evasión, de alguna manera se decía, y el otro hasta el lavado, anda a saber. ¿Cuáles son las herramientas? Si alguien tiene información, a lo mejor Juan Carlos en su condición de exmagistrado nos puede dar pistas de cuáles son las herramientas que el Estado por sí ante sí ha hecho para seguir esta pista, que es potencialmente, me parece muy interesante, vamos por incluso partes más allá que el en la caso de pregunta. camiones. Lo primero, lo que remite a la masa de trabajadores, los el crédito laboral. Los créditos laborales no son, en la tabla de privilegios, no están al tope. Hay créditos que están por sobre, que tienen preferencia por sobre los laborales, en primer lugar. En segundo lugar, delito... Bueno, esa es una información equivocada que yo, admito, tenía. Hubiese creído que no, que los créditos laborales están por encima de todo. Bien. El delito de evasión no existe. Lo que existe es un delito de defraudación tributaria que requiere cierta puesta en escena para engañar a la administración tributaria. No es el caso de la persona que deposita dinero en una institución que puede o no estar habilitada, que puede o no tener las habilitaciones del Banco Central o no. Creo que por ahí... Ese no es un evasor. Es un evasor, pero no está cometiendo un delito. ¿Entendido? Digo... es un evasor en el sentido objetivo, en el caso de que la institución no esté habilitada. Pero hay que ver si él sabía, si no estaba habilitada, en fin. Desde el punto de vista subjetivo hay que ver si estamos ante un evasor o no. Pero el delito en Uruguay no es evasión. El delito sería el de defraudación tributaria, que supone una actividad más calificada que el que meramente deposita en una institución. Pero eso significa que si yo voy y deposito 80.000 pesos en un cambio, como tantos que dicen que se dedicaban a lo mismo y nunca saltó, solo para tener un mayor interés que un banco, y por ahí además es una forma también de no pagar impuestos, no sé, a la renta, ponele. ¿No es delito de mi parte? ¿Pero el Estado no me puede cobrar eso que he estado intentando evadir durante este tiempo? A ver, las vías que tenga DGI para cobrar sus impuestos son independientes de la existencia de alguna figura penal que atrape la conducta en una hipótesis típica, antijurídica y culpable. Entonces el que tiene depósitos hechos en cambio Nelson y los deja morir ahí y no se presenta a la masa acreedora, tiene un cartel de culpable enorme, porque si fuera solo, si no es delito evadir, ¿no? Evidentemente no se está presentando porque atrás de eso hay otro posible delito. Lo que pasa es que un delito real, ¿no? Perdón, si me permitís, me parece, doctor, que quizás aquí lo que estamos omitiendo es que cuando uno maneja un dinero de esa manera, por fuera del circuito formal, digamos así, y busca, digamos, eludir eso, es quizás porque ese dinero es fruto, sí, de alguna actividad que puede ser defraudación tributaria, que no es delito, pero puede ser, sí, existe la hipótesis que sí sea fruto de una actividad que está prevista como delito. ¿Cómo es el pasaje del dinero cuando hablamos de lavado de activos?
¿Cómo es que entra la plata sucia y sale limpia? ¿En qué momento se bancariza? ¿Cómo funciona eso? A lo que decía Pascale, la defraudación tributaria sí es delito. Lo que no es delito es la actividad de evadir o la actividad de tratar de hacer mi situación, desde el punto de vista de mis arcas, más liviana, tratando de que el Estado no cobre todos los impuestos que podría cobrar, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pasa? Si yo deposito en algún lugar un dinero cuya procedencia ilícita la conozco, bueno, entonces tengo que ver si estoy en una hipótesis de lavado de activos. Lo más sencillo, el dinero robado, lo más sencillo. Alguien va, asalta un banco, agarra esa plata y la lleva a depositar a cambio Nelson, por ejemplo. A eso voy, ¿no? O sea, ese dinero es fruto de un delito, el robo, la rapiña. Entonces, si él no quiere que se investigue el origen de ese dinero, es porque seguramente quizás puedan establecer un mecanismo o un hilo conductor que lleva hasta el delito. En primer lugar, para que sea esto, eso sería una hipótesis de autolavado, ¿no? O sea, yo soy protagonista de la operación ilícita previa y después me encargo de que esa plata quede limpia, ¿sí? Hipótesis de autolavado. En primer lugar, hay que determinar que el autolavado sea delito, porque el autolavado es un autoencubrimiento, ¿sí? Si yo digo que el autoencubrimiento... Pues la rapiña sí es un delito. El hurto también. El hurto también. Pero ¿qué pasa? Si yo digo, no, a ver, en primer lugar, el hurto no es una de las actividades previas protegidas por el delito de lavado de activos. Entonces, lo que yo estoy haciendo al depositar u ocultar lo que yo robé es un autoencubrimiento. El autoencubrimiento no es delito, ¿sí? Ahora, si yo determino que el hurto, en este caso, por sobre determinada monto, más precisamente, es una actividad ilícita abarcada por el delito de lavado de activos, entonces tengo que ver si el delito de lavado de activos es contra la administración de justicia o contra la economía pública. Si es contra la economía pública, yo puedo admitir, o la mayoría de la doctrina admite, un autolavado, o sea, el hecho de yo ir a depositar allí mi dinero porque de esa manera lo oculto, podría ser un autolavado y entonces sería delito. Si yo entiendo que es una conducta contra la administración de justicia, se trata ni más ni menos que de un autoencubrimiento y el autoencubrimiento no es punible. Lo que sí es punible es mi actividad de haber sustraído el delito, ¿sí? Esto es complejo, tiene que ver con los bienes jurídicos, tiene que ver con la legislación específica que establezca cuáles delitos son los delitos que se toman como previos a la figura del lavado de activo, ¿sí? De este lado, por favor. Pero además yo tengo que saber que ese dinero está mal habido, si no, tampoco podemos hacer siquiera todas estas elucubraciones, porque entonces yo no estaría tampoco en ninguna hipótesis de lavado de activos, ¿sí? Bien. No, yo estoy acá tratando de armar un puzzle para mí porque todo esto jurídico es un poco denso, ¿no? Lo que sí me preocupa es la señal que estamos dando, ¿no? Porque veía en los comentarios, bueno, al final un ladrón de gallinas termina preso mientras los ladrones de millones de dólares cumplen penas relativamente pequeñas y después salen con orondos. Tenemos algunos casos que restituyen su vida, restituyen también su pasar económico, ninguno ha quedado en la miseria. Pasan muchos años, recién este año quedó fija la condena de los hermanos Peirano, 15 años, es mucho tiempo para manejar este tipo de cosas. Creo que la justicia debería agilizar, estamos otra vez ante un caso, han pasado muchos meses, son muy pocos los que han sido citados a declarar en crimen organizado. Entonces me pregunto, ¿cuál es la señal que estamos dando a una sociedad mientras por un lado te pedimos que te sumes a la inclusión financiera y por el otro vemos cómo quedan prácticamente... No son impunes, pero sí con penas muy menores. Los hermanos Peirano estuvieron en la cárcel 5 años y provocaron
mucho daño, no solo económico, sino de familias que quedaron totalmente destrozadas. Ustedes recordarán muchos casos, ustedes conocerán muchos casos. Entonces, ahora que ya no es más juez, le pregunto a Fernández Lequini, ¿qué señal está dando el Poder Judicial cuando deja prácticamente con penas muy leves a ladrones de este tipo, delincuentes de este tipo, y grita por otro lado que hay que dar mayor condena a quien roba una cartera? Bien, lo que pasa es que aquí las acciones penales están en marcha, ¿no? Pero yo, digamos, voy a responder en términos abstractos, porque la pregunta también es abordable en términos abstractos. En todo el planeta, no solo en Uruguay, el sistema penal está armado para los que no tienen poder económico o poder social, ¿sí? Eso es en todos sitios. Entonces nosotros diríamos, bueno, acá tenemos un problema de las organizaciones y de las sociedades humanas, no solo de la uruguaya. En segundo lugar, hay un problema específico para el Poder Judicial uruguayo. El Poder Judicial uruguayo no tiene medios. No tiene medios. Los pobres ex colegas míos no tienen manera de trabajar, no tienen medios técnicos, no tienen medios físicos, no tienen... y no tienen presupuesto. Bien, ¿eso puede justificar la demora de trasladar material, una carpeta, información de un juzgado de Maldonado a otro de Montevideo? Bien. El problema allí puede ser un tema de trámite, puede ser un tema de incidentes pendientes, etc. Pero en alguna manera, en alguna medida, la falta de presupuesto explica todo esto en alguna proporción. ¿Por qué? Porque si yo no tengo presupuesto, no tengo jueces suficientes para atender esto. Yo, cuando me fui del Poder Judicial, tenía por año más de 300 asuntos. ¿Cómo hago yo para darle justicia a 300 personas que necesitan mañana ya una audiencia conmigo y un diligenciamiento de prueba conmigo? Es imposible. Entonces, ¿cuál es el tema? Que no se ha decidido darle autonomía presupuestal al Poder Judicial. No se ha decidido darle el rango de poder al Poder Judicial. Porque si no tiene presupuesto independiente, no tiene manera de trabajar. Entre otras cosas, puede haber también involucrado un mal manejo de un despacho, ¿sí? Cierto. Eso no lo voy a negar. Ahora, ¿sí? Pero más allá de los temas... Es otra de las variables. Más allá de los temas administrativos, ¿no hay también un orden de prioridades cuando tenemos un caso que involucra a alguien que es el primer legislador que estuvo prófugo en la historia del país, a alguien que, bueno, tiene una historia política importante en su comunidad, cuando involucra tantas personas que también son de otros partidos que estaban en esa lista de acreedores? Y cuando básicamente cuando está vinculado al mundo político. Y cuando se habla incluso de la ruta del dinero acá, no debería haber mayor premura, porque yo me imagino que si yo estoy en alguna de las actividades de este tipo y la lista está dormida en un juzgado, tengo tiempo para sanear, para limpiar la casa, para hacer alguna maniobra, y que, bueno, cuando me llamen a declarar, capaz que estoy más limpio que como estaba antes en el momento en el cual esa lista se requisó. Lo que pasa es que si yo digo, bueno, a ver, a las causas de los poderosos hay que darles más velocidad, ¿no? A las causas de los no poderosos, menos velocidad, quedan para atrás, porque... Entonces, uno dice, bueno, a ver, ¿cuáles son los ciudadanos que merecen más protección y cuál es lo que menos? Llegamos a la conclusión de que todos merecen la misma protección, entonces es muy difícil un abordaje desde ese punto de vista. ¿Me permite, Alfredo, querías preguntarle? Sí, una pregunta. La lista esa de 2.000 hipotéticos depositantes o acreedores de Cambio Nelson, ¿es pública? ¿Se tiene derecho a reclamar o es una cosa privada? Es decir, desde el punto de vista judicial... Bien, desde el punto de vista teórico, que no quiere decir lo que se cumpla en la realidad, las actuaciones del juzgado de concurso es pública. Es pública, o sea que cualquiera puede tener acceso a esa lista. Cualquiera podría tener acceso. Lo que suelen hacer los juzgados es decir, aquí hay acceso irrestricto a las partes, al Ministerio Público. Pero ustedes de repente como prensa tal vez no tengan un acceso tan directo y ustedes podrían decir, bueno, pero nosotros podríamos estar en un juicio oral, podríamos estar sentados aquí presenciando el juicio. Sí, entonces, bueno, pero ¿por qué no estamos todavía en esa instancia de las audiencias orales. Bueno, pero ¿por qué no podemos acceder a la documentación? Bueno, ahora, de repente es un tema de cultura judicial, jurídica y cultura
de nuestra sociedad en términos generales hablando. ¿Sí? Las autoridades impositivas no pueden actuar de oficio con respecto a si hay gente, como decía recién el compañero de Maldonado, de $200.000 que han depositado y no quieren reclamar. ¿La autoridad impositiva tiene potestades para actuar y pedir información sobre esa gente? Sí, exactamente. Para ver si es plata limpia o no es. Bueno, ¿no? Sí. Si son realmente defraudación o no. Pueden hacer actividad indagatoria incluso, pueden hacer inspecciones, pueden tomar declaraciones, pueden tomar actas. Paralela a que camino en el juzgado. Sí, o sea que no hay impedimento para que se haga simultáneamente. No hay impedimento. Bueno, pavadita de trabajo tiene la DGI. De hecho, con los Panama Papers famosos, lo único que se hizo fue, mientras que a nivel judicial no se avanzó absolutamente nada, la DGI tuvo una recaudación importante, porque fue a esas empresas que aparecían en esos documentos y recaudó lo que supuestamente se había evadido. Como tener una empresa offshore no era delito, más de 230 uruguayos estaban implicados, la justicia no avanzó nada, pero la DGI avanzó. Permítanme recordarles que la DGI está entre los acreedores verificados. Y va a cobrar. Y va a cobrar. Claro que va a cobrar. Pero va a cobrar ¿Me el cambio permiten una vuelta por tribuna, por favor? Sí, 5 segundos, Ale. Rodríguez, 5. Dale. Y cuidado que todavía no hemos visto el otro tema, porque ¿cuántos cambios Nelson hay? Sí, ¿Me van a decir que es el único? A ver, tribuna, ¿qué sensación les está dando todo esto? Hablamos de Francisco Sanabria, del cambio Nelson, pero no hablamos de las autoridades, del Banco Central, de que es quien tiene que hacer el contralor. Ahora le preguntamos a la opinión al El presidente del abogado. Banco Central, Mario Vergara, salió a decir que, bueno, que la práctica era difícil de encontrar, de saber lo que pasaba. Pero el Banco Central está para eso. Bueno, lo que dijo en realidad fue que no podía hacerse responsable el Banco Central por una actividad para la cual una institución no está habilitada. Por ende, no puede saber todo lo ilegal que ocurre por fuera de las limitaciones de su supervisión, digamos. Pero están para controlar, los cambios tienen un oficial de cuenta, el Banco Central tiene sus inspecciones. ¿Puede liberarse así el Banco Central, tal como lo expresaba Vergara, o le cabe la responsabilidad? Bueno, no puede liberarse así, no. Está dentro de su competencia, ¿no? Bien. No es excusa, digamos, ni justificación el desconocimiento de la actividad ilegal. Bien. ¿Ligia? Sí, una cosa que comentaba Vero, con respecto al tema de la señal del Poder Judicial. Me parece que acaso no solamente el problema está en el Poder Judicial, que, bueno, deja libre a estas personas que cometen delitos, ese tipo de delitos financieros, sino también me parece que pasa también por el Poder Ejecutivo, porque quién es el que decide en última instancia el tema de, bueno, cómo se van a manejar los dineros, cómo se da el presupuesto para el Poder Judicial, para que mejoren los mecanismos. Y también me parece que tiene que ver con una política económica de un gobierno que le está dando cada vez más potestades al sistema financiero y cada vez más libertades también para que sucedan estas cosas. Hay cada vez menos controles y no estoy pensando tampoco en esos grandes depósitos, estamos hablando de $800.000 o de cientos de miles de dólares, sino estoy pensando en esos depósitos pequeños de esa gente, esos trabajadores, ese vendedor de sombreros que estaba en la Plaza de Maldonado, que tenía sus pocos depósitos ahí y no los va a poder recuperar de ninguna manera y no tiene manera de pelear ese dinero que tenía allí, que eran sus ahorros. Y me parece que, bueno, también comentar lo que decía los compañeros. Es un tema de control que el gobierno tiene que hacerse cargo y también para proteger siempre a los más débiles, a tratar de proteger a los más débiles, a los trabajadores, a los que confían, que no tienen conocimiento de las leyes y, bueno, y terminan estafados y sin poder reclamar de ninguna manera. Fede. Por supuesto que los trabajadores, como decía Ligia, han sido víctimas también de su propio desconocimiento e ignorancia en el buen sentido de la palabra, pero hay muchas personas que aportaban su dinero, sus depósitos en cambio Nelson, que sabían que era una actividad irregular. Muchachos, por favor. Y además me gustaría saber también que el crimen organizado avanzara mucho más rápido, porque me preocupa cómo se ha usado el país a través de la ruta del dinero acá. Pausa y ya venimos.